lo que no merecíamos, pero por tu sacrificio precioso, Jesús, recibimos esa salvación única, porque así lo quisiste por amor, porque está escrito que Dios es amor, el que mora en el amor mora en Dios y Dios en él. Pero nuestro Padre Celestial lo envió a su unigénito, a su único Hijo, para que fuera sacrificado por nosotros. Muchas gracias, precioso Dios. Muchas gracias, Señor Jesucristo. No lo merecíamos, pero fue tu voluntad. Fue la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso, Señor Jesús, en esta fecha, Señor, recordatoria de ese sacrificio, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Te adoramos, te honramos, te glorificamos, porque solamente tú lo podías hacer, Señor, por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás acá, Señor. Estás con nosotros, Señor, porque tú nos amas, porque está escrito en la palabra. Tú lo dijiste, Señor Jesús. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin de los siglos. Amén. Gracias, precioso Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por ese derramamiento de sangre, Señor. Y aún más, porque a pesar de que te colgamos en esa cruz, tú lo dijiste. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor, por ese perdón, aunque inmerecido. Pero tú nos das ese valor, Señor, para seguir aquí, papito lindo, honrándote, Señor, siendo testimonio, siendo ejemplo tuyo, Señor, porque tú lo hiciste en tu vida aquí en este planeta, Señor. Gracias por tu testimonio, gracias por tu ejemplo, gracias por tus parábolas, gracias por tus mandamientos, Señor Jesús, porque así está escrito en tu palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Muchas gracias, Señor, porque se llega por medio de tu palabra, de tus acciones, porque también está escrito, precioso Dios, nadie viene al Padre sino por mí. Gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias porque aún sabiendo, Señor, ese sacrificio en la cruz, tú lo dijiste, Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido el mundo. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque lo hiciste por nosotros. Y únicamente por nosotros, Señor. Por eso, todos los días, amados hermanos, debemos de darle gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, que está en nosotros, que sin Él somos nada, porque Él es quien nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, nos da el discernimiento de tu palabra, Señor, para llevar una vida ejemplar, no perfecta, porque no somos
perfectos. Posiblemente cuando lleguemos contigo allá, a donde tú tienes esa morada para todos nosotros, iremos a ser perfectos, iremos a ser santos. Mientras tanto, precioso Dios, queremos ser ejemplo de tu vida aquí, Padre. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras equivocaciones, Señor. Tú sabes que somos sangre, somos polvo, somos nada delante de ti, precioso Dios, pero te amamos, te exaltamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la gloria para ti, la alabanza para ti, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y siempre por los siglos y los siglos. Y mis hermanos dicen amén y amén. Gracias, Señor. Buenas noches, iglesia. Vamos a ponernos de pie un momentico, vamos a entonar una canción que habla del sufrimiento, del dolor que padeció nuestro Señor, de cómo fue maltratado, insultado, injuriado, calumniado, pero él guardó silencio y no se defendió. Aunque pudo haberlo hecho, no lo hizo. Él murió por nuestros pecados, murió por nuestra maldad, cargó sobre sus hombros toda nuestra maldad y nuestra culpa, y la ira de Dios Padre cayó sobre él. De tal modo que poniendo nuestra fe, creyendo en él, pasamos de ser hijos de ira a hijos de Dios. Estando cerca el momento, allí te conocí, miro tu rostro y tu silencio, sabré aprender de ti, tu cuerpo lento y maltratado, el mundo te golpeó, sangre y lágrimas mezcladas, fue tu sueño de morir. Sueño de morir. El cielo anuncia el momento que marcará ya el fin, la lluvia moja el sufrimiento. El cielo verá el que el Padre ve morir su hijo. Su niño allí partir, el día se convierte en luz de tu sueño de morir, de tu sueño de morir. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré cómo agradecerte, yo mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo, juro plenamente a ti. Tu sueño hoy se hizo vida, fue tu sueño de morir.
Ayúdanos a corresponder a tan gran muestra de amor. Porque en verdad, Señor, todo lo que tú sufriste en esa cruz, no lo pueden describir las palabras. Pero te necesitamos, Señor. Necesitamos obedecerte sinceramente. No exteriormente, no aparentar, Señor. Queremos servirte y obedecerte con todo nuestro corazón. Queremos responder con amor a tan maravillosa y perfecta muestra de amor que tú hiciste en la cruz. El precio fue alto. Fue tu sangre, la sangre del justo, del que no pecó. Gracias, Jesús. Gracias. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré agradecerte, yo mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo, una ofrenda me entrego a ti. Sueño hoy se hizo vida, de tu sueño de morir, de tu sueño de morir. Hoy tu sueño vive en mí. Oh Jesús, que nuestras vidas, Señor, sean una expresión viva de ti, Jesús. Tú, nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador. Queremos seguir tus pasos, hablar como tú, pensar como tú, sentir como tú, actuar como tú, Señor. Ese es nuestro deseo, deleitarnos en ti, amarte cada día más que al mundo, más que cualquier otra cosa que desvíe nuestra mirada de ti, Señor. Pero no podemos hacerlo solos. No podemos, solamente con tu poder, solamente con tu Espíritu Santo, es que podemos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En tu bendito nombre, Jesús. Hoy recordamos la pasión, tu pasión, Señor. Cómo fuiste maltratado, cómo fuiste herido por nuestras rebeliones. Y con reverencia, Señor, recordamos este momento, ese momento. Que no salgamos iguales de este lugar, Señor, sino que salgamos convencidos de que tu sacrificio fue la muestra más grande de amor para quienes no lo merecemos. Y que nuestras vidas tengan una transformación genuina día con día, Señor. En tu bendito nombre te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Mosaico de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este mosaico están salmos y algunos versículos de otros libros de la palabra.
Jehová a mi Señor, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Poco a poco para mí tú seas mi siervo. También te di por luz de las naciones, para que sean mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Di mi cuerpo a mis heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. Me escondí mi rostro de injuria y de esputo. He aquí mi siervo será prosperado, como se asombraron de ti muchos. Fue desfigurado su parecer. Amén y amén. Continuamos con mosaico de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba alzó contra mí el calcañar. Porque se consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y el valiente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le vemos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él castigó de nuestra paz sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue abatido y herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré mi parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Buenas noches, mis hermanos, nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Es un placer poder verles nuevamente después de esta semana que ha pasado, una semana celebrando la Semana Santa, ¿cierto? Donde hacemos memoria de la vida, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es viernes, Viernes Santo, y el mundo recuerda la muerte de Cristo. Sin embargo, tengo que decir que a menos de que usted entienda quién murió en esa cruz y por qué murió, no tendrá ningún valor para usted. Porque hace más de 2000 años, un hombre vino a este mundo. Juan dice que era la luz del mundo. Vino a traer paz, esperanza, buena voluntad a los hombres. Sin embargo, el mundo le rechazó, le acusó injustamente, lo torturó y le mató. Y esa muerte es la única que tendrá una memoria eterna, para siempre. Vayamos un momento al Evangelio según San Juan, capítulo 19. Verso 19. 19. Juan 19. El título de este mensaje es Crucificados con Cristo. Juan 19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y el verso 20 dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Como les dije al inicio,
el sacrificio de Cristo no tiene ningún significado si no entendemos la cruz, si no sabemos por qué murió, quién murió. En las palabras de Juan, en el capítulo 3, versículo 14, Jesús está hablando y él está diciendo que es necesario que así como Moisés levantó la serpiente de bronce, eso ocurrió en el Antiguo Testamento, así es necesario que Jesús sea levantado de esa manera. Juan está haciendo memoria de las palabras de Jesús y está haciendo memoria Jesús acerca del evento donde el pueblo de Israel había pecado constantemente, murmuró contra Dios, fue un pueblo rebelde, infiel y contradictor. Y viene un castigo sobre el pueblo en el desierto donde Dios manda serpientes serpientes ardientes que mordían a los israelitas y los mataban. No había esperanza, no había ninguna salvación a ese veneno mortal. El pueblo estaba desesperado porque muchos habían muerto, pero es Dios mismo que le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levántala en un asta, para que todo aquel que mire la serpiente no muera de una muerte física, de una muerte natural. Y es de esa manera que los israelitas tenían que ver esa serpiente y vivían. Recuerden que la serpiente simbolizaba el pecado. La serpiente simbolizaba Satanás. Satanás en el huerto cuando engañó a Eva, la serpiente antigua. Y es Jesús diciendo esas palabras que asimismo, como esa serpiente fue levantada para que el pueblo tuviese vida y no murieran a causa del veneno, asimismo Jesús tenía que ser crucificado, levantado en una cruz como esa. Levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está diciendo: así necesito ser levantado, como aquella serpiente, donde yo beberé el veneno de aquella serpiente, del pecado, de lo que los aleja de Dios. Los romanos, en el tiempo de nuestro Señor, tenían ese castigo de la crucifixión, el cual lo aplicaban no a los ciudadanos romanos. Por lo general, el castigo se aplicaba a los esclavos, a los criminales, a los rebeldes, a todos aquellos que se les decía que eran malditos. La cruz era una cruz de humillación que la usaba aquel imperio de la época. Así nos dice Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, Jesús se hizo maldición porque está escrito que maldito es aquel que es colgado en un madero. Jesús llevó la maldición en esa cruz. Él bebió el trago amargo. Él bebió el veneno del pecado, la muerte. Para nosotros, la cruz tiene un significado muy importante, porque en esa cruz también se le colocó, como leímos en el texto de Juan, un letrero, un acta a Jesús.
Para algunos la representan con letras, con el acróstico INRI, ¿cierto? ¿Se la han visto? Que decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Obviamente, en realidad no decía INRI, ese simplemente es un acróstico para resumir. En realidad estaba escrito todo el mensaje, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Una línea estaba en hebreo, otra línea estaba en griego y otra línea estaba en latín. En hebreo porque era el idioma de los judíos, del idioma religioso de los judíos. En griego porque era el idioma de la época de Cristo. Y el latín porque era el idioma político de Roma. Allí estaba clavada esa acta. Cuando los romanos crucificaban a un criminal, le colocaban la razón por la que lo estaba matando, por la razón por la cual él iba en la cruz. A Jesús le colocan esa misma acta, porque esto iba a representar también nuestro pecado, el pecado de cada uno de nosotros. Así lo ve el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sobre nosotros pesaba un acta, todos nuestros pecados. Pero Jesús pagó en esa cruz por nuestros pecados. Él llevó esa acta que nos era contraria, que nos acusaba, y Él pagó por nuestros pecados. Eso se llama imputación. ¿Qué es imputación? La imputación es que Cristo lleva nuestros pecados en una acta. Él paga por nuestros pecados. Pero no solamente ocurre eso, sino que nos da la justicia perfecta que Él ganó durante su vida, porque Él no cometió ningún pecado, Él la brinda al pecador. Eso es imputación. No solamente es que Él muere por nuestros pecados, sino que también nos da de su justicia, para que delante de Dios seamos presentados nosotros como justos, limpios, sin pecado, cuando creemos en Él. ¿Quién fue entonces Jesús? ¿Quién fue la cruz? La respuesta puede sonar tonta o sencilla, pero el significado no. El significado es más profundo que eso. Y quiero invitarlos a que se asombren de quién es Jesús. Que nos asombremos de quién es ese hombre que dio la vida por nosotros. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo de Dios, el Hijo eterno. Jesús nunca fue creado. Jesús no tuvo nunca un comienzo. Jesús es eterno, de la misma sustancia, de la misma esencia del Padre y del Espíritu Santo. Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Salmo 45 nos dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso te ungió Dios, el Dios tuyo. Colosenses capítulo 1 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas.
Así que Jesús siempre ha existido. No tuvo un comienzo, ni tendrá un final. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Estaba en la gloria con el Padre. Jesús, como persona, tenía una sola naturaleza divina. En esa naturaleza divina, Jesús es eterno, porque es Dios, es inmortal, es omnipotente, es omnisciente, omnipresente. Jesús no cambia, es inmutable. Jesús en su divinidad no puede morir. Es verdaderamente Dios, consustancial con el Padre. Ese es Jesús en su naturaleza divina. Pero allí no termina el misterio. El misterio es que Jesús se encarnó tomando una naturaleza humana. Jesús se humanó, siendo Dios, sin renunciar a su divinidad, se encarnó, se hizo hombre, tomó una naturaleza humana. Esa naturaleza la asume en el vientre de María. Jesús, como humano, tiene un cuerpo y un alma. Como humano está limitado, es capaz de sufrir, tiene que crecer, tiene que aprender y tiene que morir. Verdaderamente hombre, consustancial con nosotros. Ese es Jesús en su naturaleza humana. Ahora, las dos naturalezas están unidas, sin confusión. Ni la naturaleza humana es la divina, ni la naturaleza divina es la humana. Estas dos naturalezas permanecen juntas, sin cambio. No tienen ningún cambio, no se pueden dividir, pero tampoco se pueden mezclar las dos naturalezas. Jesús no era un Dios humanizado, pero tampoco un humano divinizado. No se pueden mezclar sus dos naturalezas, son inseparables. Qué gran misterio hay ahí. Qué gran misterio en Jesús, con dos naturalezas. Cuando decimos que Jesús murió, es claro para nosotros, pero realmente, ¿quién murió en la cruz? Si no entendemos esto, vamos a hacer declaraciones erradas. Por ejemplo, que quien murió en la cruz fue la naturaleza humana. Y eso es incorrecto. No fue la naturaleza humana la que murió en la cruz. Porque las naturalezas no mueren, son las personas las que mueren. Si creemos que solamente murió la naturaleza humana de Jesús en la cruz, asumiríamos que solamente la carne murió ahí. Un trozo de carne. Convertimos a Jesús en un trozo de carne que muere en la cruz. Pero no es así. Quien muere en la cruz es la persona de Jesús según la carne, que es diferente. La persona, no la naturaleza, la persona de Jesús es quien muere en la cruz. Por eso muchos concluyen diciendo que Dios murió, porque Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y Él murió en la cruz. ¿Por qué tenía que ser así? Para nuestro beneficio.
para que nuestra salvación sea una salvación real, para que Él nos dé vida eterna real, para que el pago por nuestro pecado, que fue un pecado eterno, solamente podía ser pagado por un Dios eterno. Por eso murió Jesús. También para que su sustitución sea eficaz, para convertirse en el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Hebreos 4:15 dice que tenemos un sumo sacerdote, Jesús, y que Él sabe cuáles son nuestras debilidades, porque Él sufrió debilidades como las nuestras, como la suya, como la mía. También, en vista de que el pecado fue un pecado hecho hacia un ser divino, el pago debía ser así de semejante. Por eso Jesús tenía que morir. El Dios encarnado, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, murió en esa cruz. Cristo murió, y eso lo testifica las Escrituras. Apocalipsis nos dice que Jesús estuvo muerto, mas he aquí que vivo. Cuando Juan puede ver a Jesús. Así que quien muere en la cruz es la persona del Hijo de Dios. Él fue el que murió. No fue una naturaleza, es la persona la que murió. Cristo murió, y ese es el gran misterio. ¿Cómo un ser divino podría morir? No lo sabemos. Nadie puede responder esa pregunta. ¿Cómo un Dios inmortal, porque Jesús es Dios, puede probar la muerte? Pero ¿por qué murió en la cruz Jesús? Cristo tenía que ir a la cruz porque la demanda de Dios es justicia. El pecado se paga con la muerte. La paga del pecado es la muerte. Dios demanda justicia. Romanos 3:25 nos explica esta verdad y nos dice: Romanos 3:25, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios retuvo hacer justicia contra nosotros. La retuvo para hacer justicia contra su Hijo amado, contra Jesús. Descargó toda la ira en esa cruz. Por eso los sufrimientos de Jesús fueron reales. Jesús en la cruz no estaba actuando. Hoy vemos por todo lado haciendo representaciones, algunas que llegan al punto hasta de lo cómico, haciendo representaciones, actuando de cómo Jesús lo latigaba. Jesús no actuaba. Jesús vivió en carne propia, sufrió los dolores, sintió, pero sobre todo, el dolor más grande es la separación de Dios, la ira de Dios, toda la ira de un Dios eterno cayendo sobre el Hijo.
la ira de Dios allí. ¿Por qué? Porque Dios demanda justicia. Dios no simplemente podía decir, no ha pasado nada, me tapo los ojos, hago de cuenta que nadie pecó, porque Dios es un Dios justo y demanda justicia. Pero decidió aplicársela a su Hijo. ¿Para qué? Para que si usted cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, usted sea perdonado. ¿Acaso hay alguien que puede amar tanto como Dios? Cristo también fue a la cruz por obediencia. Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Enviar. El Padre envía a su Hijo. El Padre envía a su Hijo a cumplir esa misión, a morir por pecadores. Jesús se sujeta al Padre, siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él obediente, de una manera obediente, dice, acepto voluntariamente a venir a este mundo, a vivir las injusticias, hasta ir a la cruz por nuestros pecados. También Cristo murió porque el Padre nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Ahora pueden entender cuando dice que de tal manera amó. La manera tan grande, el amor tan grande que Dios tuvo hacia nosotros y que tiene, es tan grande que envió a su Hijo unigénito, ese Hijo eterno, divino. Lo envió para que humillarlo por nuestros pecados. Ese es un amor tan grande que no podemos comprender, pero que cuando vemos la persona de Jesús y comenzamos a entender un poco más de quién es Jesús, comenzamos a entender la grandeza del amor de Dios. Porque es que íbamos directo a la condenación. Como lo dijo John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, mi nombre ahora es cristiano, dice él, pero antes solía ser desgraciado. ¡Qué realidad! ¡Qué realidad! Pero el título de este sermón, recuerden que es Crucificados con Cristo. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que Cristo haya sido crucificado? Implica mucho. Juan 12:24, Jesús dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así Jesús tenía que morir para llevar mucho fruto. Ese fruto somos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Cuando Cristo fue a la cruz, si usted ha creído en Él, cuando Cristo fue a la cruz, usted fue a la cruz juntamente con Él. Aunque usted no ha pagado el pecado, Cristo pagó por usted, pero usted fue a la cruz con Él, porque en Cristo hay unión. Cuando una persona
cree en Jesús, se une a Cristo. Por eso se le llama cristiano. Se une en Cristo. El apóstol Pablo les escribe a los Gálatas. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para Pablo es claro, yo estoy crucificado con Él. Yo morí en esa cruz. Allí está. Allí estoy yo muerto. Allí moría mi pecado. ¿Para qué? Para ya no más vivir como yo quiero. Porque ahora Cristo vive en mí. Y esa cruz trae gloria. La señal de humillación de la cruz a nosotros trae gloria. Pablo pudo entenderlo también. Y les dice también a los Gálatas al final del libro de los Gálatas, les dice, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La gloria para Pablo ya no estaba en su linaje. La gloria para Pablo no estaba en tener una doble ciudadanía. La gloria en Pablo ya no estaba en haber sido estudiante, discípulo del rabino más prestigioso de la época, que era Gamaliel. La gloria en Pablo ya no estaba en sus títulos. Pablo dice que ahora todo eso para él lo estima como basura. Todo eso ya no importa. Y Pablo realmente tenía de qué gloriarse, porque tenía mucho prestigio. Pero ahora entiende que la vida, que lo más importante en la vida no es nuestros títulos, ni de qué familia venimos, ni en qué nación nacimos, ni la cantidad de dinero que tengamos. Eso no es lo importante. Para Pablo, lo importante y su gloria está en la cruz. La cruz de Cristo. Allí está lo más importante. Para Pablo, la señal de derrota, la señal de muerte, de humillación, que era la cruz, se convierte en el motivo de su vida ahora. La cruz para nosotros, si estamos crucificados con Cristo, tiene implicaciones. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Pueden verlo? Quienes hemos sido crucificados con Cristo, tenemos que crucificar también nuestras pasiones y deseos. Hay que crucificarlos. Para Pablo era claro. Todo eso lo he crucificado ya, dijo Pablo. Nosotros debemos crucificar nuestros malos deseos. La cruz crucifica también nuestro viejo hombre. Romanos 6:6.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más al pecado, no sirvamos más al pecado. Hemos sido crucificados. El viejo hombre, lo que éramos, ya quedó atrás. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque hemos sido crucificados. Esa es la realidad del cristiano, que ya ha sido crucificado juntamente con Cristo. Ser crucificado con Cristo implica renunciar al pecado. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es decir, la crucifixión, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que debemos renunciar al pecado, lo que ya sabemos que es pecado y que ofende a Dios. Debemos renunciar. Quien ha sido crucificado debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Mateo 16:24 nos dice eso. Y quien ha sido crucificado en Cristo, finalmente tendrá que predicar la cruz. Tendrá que predicar el mensaje de la cruz. 1 Corintios 1:23. Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz es el mensaje central del Evangelio. El que ha sido crucificado con Cristo, ese será el mensaje más importante que llevará durante toda su vida aquí. El mensaje de la cruz se vuelve tropezadero para unos. Para otros es algo loco, es algo tonto. Pero para nosotros, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque hemos creído en el Evangelio. Por eso les decía al principio del mensaje, Cristo no tiene ningún valor, la cruz no tiene ningún valor si no entendemos quién murió allí y el por qué murió. Está de más que en Semana Santa nos golpeemos el pecho. Está de más que en Semana Santa usted haga una larga peregrinación. Está de más que usted latigue su cuerpo en Semana Santa. Está de más que usted suba escaleras de rodillas. Está de más que diga, es que Semana Santa yo no como carne. Está de más aplicar cualquier tipo de ritos si usted no entiende quién murió en la cruz y por qué murió en la cruz. No tiene ningún fruto si usted al final se pierde. No tiene ningún fruto si al final usted no mira su pecado y dice, perdóname, Señor, porque soy un pecador. Y yo creo que Cristo murió por mis pecados. Yo creo en el Evangelio. Si usted ha creído en Cristo, recuerde, usted es uno solo con Cristo.
En usted mora Cristo. Y usted es un hijo de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios. El incrédulo, por más buena gente que parezca, es enemigo de Dios. Esa es la realidad de la Escritura. Por eso irán al infierno si no se arrepienten. Es enemigo de Dios. Nuestro principal problema nunca fue contra el diablo. Nuestro principal problema no era el diablo. Nuestro principal problema era Dios. Ese era nuestro principal problema, Dios. Porque es Dios quien envía al infierno. Es Dios el que preparó un infierno para las almas. Ese era nuestro principal problema. El diablo al final va a ir también al lago del fuego. Pero Jesús se pone en medio y nos reconcilia. Y ahora somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Porque el Padre, cuando lo ve a usted, ya no lo mira como usted es, con tantos defectos, con tantas situaciones, con nuestras debilidades. El Padre, cuando lo mira a usted, lo mira en Cristo. Por eso la Biblia nos llama santos. Somos santos. No parecemos santos, pero somos santos según Dios. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad ya no es ser desgraciados. Ahora somos cristianos. Esa es nuestra identidad. Porque Cristo murió por nosotros. ¿Qué vamos a hacer entonces con Cristo? Si usted creyó, siga adelante. Renuncia al pecado. Pero si usted aún no ha creído, la oferta del Evangelio está vigente. Crea en Él. Ponga su fe en Él. Y arrepiéntase de sus pecados realmente. Una religión, un ritualismo, no lo va a llevar al cielo. Porque solamente hay un solo camino trazado para la salvación. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Un solo mediador. No hay varios. Hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay más caminos. No es el camino de las obras, de ser buena gente. No. El camino es Cristo. Así que la invitación es que si usted no ha creído en Cristo aún, crea y arrepiéntase y tendrá vida eterna. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Fiel es quien lo prometió. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por ese maravilloso sacrificio de Cristo en la cruz. Oh amado Dios, te damos gracias, Padre amado, por tu grande amor con que nos has amado. Un amor insuperable, un amor que es difícil comprender. De hecho, es imposible comprender en totalidad cuán grande ha sido tu amor hacia nosotros. Nadie puede amarnos con tal intensidad que tú nos amas.
Ahora entendemos que Cristo estaba sentado allá contigo, Padre eterno, como nuestro Señor lo dijo, en aquella gloria que tuve, pero que tú lo enviaste en esa misión difícil, a encarnarse, a volverse como uno de nosotros, sufriendo debilidades, sufriendo humillaciones, sufriendo traiciones, para que nosotros nos identifiquemos con Cristo. Para que quizás muchos de nosotros que hemos sido traicionados, tengamos un consolador que nos diga, yo también fui traicionado, así como nuestro Señor. Para que muchos de nosotros que hemos recibido injusticias, Jesús pueda consolarnos y decirnos, yo recibí más injusticias aún. Para aquellos que han sido despreciados, Jesús puede decir claramente, yo también he sido despreciado. Gracias, Padre eterno, por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta fidelidad para con tu pueblo, Señor, para con tu iglesia. Y gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto en nuestro lugar, por haber vivido una vida tan limpia, sin mancha, sin pecado, y por habernos dado de tu justicia y limpiado nuestro pecado. Porque a ti te costó mucho, Señor. Ese pago no fue un simple pago, sino un pago eterno para un Dios eterno. Te damos gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo aún dijo que no temiéramos, porque vendría sobre nosotros el Espíritu Santo, el cual nos mostraría a Cristo, nos haría entender, comprender las verdades del Evangelio, nos convencería de nuestro pecado para arrepentirnos y mirar a Cristo levantado en la cruz como aquella serpiente en el desierto, para que todo aquel que vea a Cristo, que crea en Él y se arrepienta, tenga vida eterna. Hemos orado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A continuación, hermanos, vamos a tener un especial, unas canciones. Vamos a invitar a nuestra hermana Rosalba, nos va a cantar una canción. Vamos a cantar, de todos ustedes se lo saben también, pueden cantar. Si quiere, ¿dónde está? Si quiere. Es un himno titulado Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso.
mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos celebraremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres tu Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de día, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, o hazme otra vez
quizás muchos no se la sepan, les pido que pongan atención a la letra. Habla de lo que Cristo hizo por nosotros y el intercambio misterioso que hubo ahí, el justo por el pecador, el inocente por el culpable. Amén. declarados justos en ti. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por morir en la cruz por nosotros. Ayúdanos a entender
esa cruz. La persona de la segunda persona de la Trinidad murió por nuestra maldad, por nuestros pecados, cargó con nuestra culpa. Ayúdanos a creer en esto, Señor. Que si alguno de los que estamos aquí aún no cree genuinamente, que tu Espíritu lo convence, Señor, para que venga a ser parte de tu familia y sea llamado hijo o hija de Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Tomar asiento, hermanos. Queremos también recordarles el día domingo vamos a congregarnos en el día del Señor para hacer memoria de la resurrección. El tema central será resucitados con Cristo. Hoy el tema fue crucificados con Cristo. Ahora vamos a ver las implicaciones el domingo de resucitados con Cristo, porque esa es la otra realidad, que no solamente hemos sido crucificados, sino también resucitados con Cristo. Amén. En este momento vamos a iniciar una sección de preguntas y respuestas, donde quiero que hagan memoria de las preguntas que ustedes quieren hacer en temas de la fe. Si quieren preguntar acerca del tema que predicamos hoy, o si quieren preguntar acerca de cualquier duda que ustedes tengan, no se preocupen, este es el momento. Háganlo sin ningún temor, sin ningún miedo. Si tienen alguna pregunta acerca de la dignidad, acerca del vivir normal del cristiano, de si algo es pecado, si algo no es pecado, si algo usted no lo tiene aún claro y quiere entenderlo, este es el momento adecuado. Así que voy a rotar el micrófono así, y para este tiempo de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, tranquilos, preguntas.